Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen a través de los medios. Soy Gabriel Jaime Gómez Gutiérrez, párroco de Juan Pablo II en la diócesis de Girardota. Hemos llegado en la liturgia dominical al domingo 19 del tiempo durante el año. Y en este domingo 19 la palabra del Señor en el capítulo 12 del evangelista Lucas viene en continuidad con el texto que habíamos proclamado el domingo anterior. Recordemos que el domingo anterior, también en un salto que había dado la palabra de Dios, en ese capítulo 12 se nos proponía al finalizar esta expresión: así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Esa expresión del atesorar la vamos a entender perfectamente en el evangelio de este domingo, cuando Jesús inicia nuevamente en esta proclamación que se hace, insistiendo en el manejo de los bienes. Todo este capítulo 12 va siendo una insistencia y una enseñanza de Jesús sobre el manejo de los bienes, sobre todo en el tema de la codicia y la avaricia. Pero ahora, al inicio, Jesús va a plantear como la gran conclusión de ese tema. Y la gran conclusión estará en conexión con el final del evangelio pasado. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es lo que nos va a proponer el Señor como gran conclusión del manejo de los bienes. La pregunta que tendremos que hacernos es: ¿cuál es realmente nuestro tesoro? ¿Dónde está puesto el foco de interés de nuestra vida cristiana? Porque solo y únicamente cuando descubramos dónde está, podremos entonces atesorar, como nos decía el evangelio del domingo pasado. Solo cuando nosotros sepamos cuál es el centro de interés de nuestra vida cristiana, pondremos ahí entonces toda nuestra fuerza y toda nuestra voluntad. Pero una vez Jesús concluye el tema del manejo de los bienes, viene a reforzar ese tema con una idea, y es la de estar preparados. Hace 8 días, cuando se nos proponía el tema de la codicia y el tema de la avaricia, empezaba a quedarnos claro también que ese atesorar para el reino tenía que ser otra cosa completamente distinta a lo que podía significar guardar en el bolsillo o guardar en grandes graneros. Ahora el evangelio de este domingo empieza a decirnos cómo es que se concretiza ese atesorar, porque para atesorar hay que estar preparados. Para atesorar para el reino hay que estar muy bien preparados, con las cinturas ceñidas, con las lámparas encendidas. Y ese atesorar implica fundamentalmente la espera dichosa del Señor. Una espera que se construye, en primer lugar, con una mirada puesta en el Señor. Y en segundo lugar, con una mirada puesta en el hermano. Por eso 3 personajes aparecen en este domingo. Aparece el Señor, el dueño de la casa, aparece el administrador y aparece el criado o los criados. En definitiva, ¿en qué tiene que funcionar esa espera del Señor? Esa espera del dueño de la casa tiene que funcionar en hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo en el tiempo que lo tenemos que hacer y hacerlo bien, hacerlo todo, hacerlo pronto y hacerlo bien. Pero ¿cómo nos jugamos entonces ese atesorar para el reino más allá de hacer cosas? Abrir el oído, abrir los ojos para escuchar el clamor del pobre, para ver las necesidades del hermano. Por eso decía la palabra de Dios que pobrecito el administrador, pobrecito el criado, que cuando venga el Señor le encuentre tratando mal a la servidumbre. Si queremos estar preparados, entonces esencial vivir en fraternidad. Este domingo, en esta palabra, el Señor nos está llamando la atención y nos invita de manera muy particular a no dejarnos vencer de la noche, de la oscuridad que aparece en nuestra vida. Todos seguramente pasamos por noches oscuras, pero es importante que en esa oscuridad brille siempre la luz de la esperanza. ¿Y por qué no podemos estar solos? No podemos estar solos nunca, porque siempre habrá un hermano que pueda ser nuestra luz. En medio de las dificultades, el Señor nos ha puesto como lámparas a nuestros hermanos en el camino, de tal manera que nosotros podamos vencer. Y así como en la primera lectura del domingo se nos planteará en el libro de la sabiduría
una memoria de la gran noche liberadora del Éxodo, noche pero liberadora, ahora viene en el Evangelio de este domingo también una noche en la cual se puede experimentar el gozo de la llegada del Señor, que nos encuentre haciendo todo lo que tenemos que hacer, haciéndolo en el tiempo en el que lo debemos hacer y haciéndolo bien, para que finalmente nosotros reconozcamos, como diremos en el Salmo, que somos la heredad del Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. De tal manera que al final podamos reconocer que solo y únicamente el Señor construye nuestra vida, sostiene nuestra vida y sobre todo, en definitiva, es Él el que nos tiene que mantener también en la dulce espera. Que la bondad del Señor que celebramos en este domingo nos recuerde siempre el compromiso de ser lámparas para los demás y de ser fortaleza en la oscuridad del dolor y la desesperanza de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.